Muy buenos días. Hoy tenemos una clase muy especial, que es la de Margarita de Luján, catedrática emérita de la Escuela de Arquitectura de Madrid. De Margarita yo podría decir muchas cosas, pero entonces no tendríamos tiempo, es mejor que hable ella. Bueno, punto, pues si no me empieza a contar cosas que no. Venga, muchísimas A ti gracias. por invitarme. Bueno, buenos días a todos. Voy a hacer una intervención sobre un tema que me parece interesante por relativamente poco tratado, que es el de arquitecturas con árboles. Es decir, no arquitecturas que se han proyectado y que luego se han colocado dentro de esas arquitecturas unos ciertos ejemplares y demás de árboles, sino proyectos que han sido pensados con árboles que existían y que a lo largo del proyecto estos árboles han sido muy significativos para el desarrollo del propio proyecto y de la obra. Son todos del siglo pasado, desde 1918 a 1999, o sea que es una especie de paso así por encima de este siglo, y lo que intento es poder transmitir cómo ese modo de relacionar la arquitectura con los árboles, haciendo que formen parte de la propia arquitectura y haciendo proyectos con ellos, puede verse desde muchos puntos de vista. Las obras que voy a pasar rápidamente, eso se podría casi dar una conferencia por cada una de ellas, pero yo quiero tocarlas todas y entonces voy a ir un poco así rápido. Son la Capilla del Bosque, de Gunnar Asplund, de 1918, la Sala de Fiestas en Rügen, en 1936, de Tesenov, el Pabellón de Invitados de la Casa Huarte de Oiza, de 1968, la Bauschule de Thomas Herzog, de 1984, el Museum Park de Oma, de 1989, el Pabellón en un parque de Pircio Biroli, en Udine, del 90, la Fundación Cartier de Nouvel, en el 91, la Villa Malraux, de Rocher y otra serie de arquitectos con nombres impronunciables, en Isla Reunión, en el 98, y el Centro Cultural Canac de Renzo Piano, en Noumeya. Voy a empezar por la Capilla del Bosque y he observado que hay una parte de los arquitectos, una gran parte de los arquitectos, que les cuesta expresar de un modo poético sus pensamientos y que siempre lo que hacen es de algún modo tirar de los versos o tirar de los escritos de otros poetas y demás. Entonces, las cosas que voy a ir leyendo son o cosas que han escrito los propios arquitectos, porque no quiero que esta charla se entienda como que yo creo que, sino dejar en las palabras de los propios arquitectos los que ellos han dicho sobre sus proyectos, o poesía que está relacionada y que ellos citan como que ha sido interesante para la hora de desarrollar estos proyectos. Y empiezo por la Capilla del Bosque de Gunnar Asplund. Y Asplund la definía así: está subordinada al bosque. La situación no permite un volumen demasiado grande que aparezca monumentalmente en el lugar. Por ello, para evitar las medias tintas, el edificio se subordina modestamente a lo que le rodea, insinuándose entre los árboles, abetos y pinos que lo doblan en altura. En el exterior, entre los troncos de los árboles, tan solo puede verse el gris blanquecino de los muros y, contrastando con la negra cubierta, la bella pieza de cobre de Carmiles, el áureo ángel de la muerte. El sendero del bosque conduce directamente al pórtico, levantado sobre 12 columnas, bajo el que el cortejo fúnebre se reúne y espera. Los portales con sus herrajes se abren y a su través se intuye el espacio luminoso de la capilla. Y Asplund hace este watch en 1918, en que podemos ver mucha similitud entre los elementos naturales y lo que es la capilla en sí. Inclinación de las ramas de los árboles referidas a la inclinación de la cubierta, el modo de representar los troncos de los árboles de alrededor es el mismo modo de representar las columnas que hay en el porche. Cuando lo vemos desde el interior y miramos hacia afuera, nos encontramos con que esta similitud, el contraluz de las columnas y el resto de los árboles que hay en el exterior, de algún modo se unifican y crean, debajo de este plano, de esta entrada, crean como una imagen en que se van sumando estos elementos. Cuando Asplund dibuja los planos, sin embargo, no los representa para nada.
aunque él ha insistido a lo largo de toda la memoria también del concurso en la importancia de este bosque. Representa estrictamente lo que es la arquitectura que va a construir, con una forma muy simple pero detallada, y de alguna manera esta otra unión con el exterior no aparece más que en sus palabras o en sus escritos. Sin embargo, Asplund, que a la vez que el cementerio estaba haciendo Villa Snellman, que también se construye en 1918, tiene una relación con la vegetación de alrededor, con la vegetación que quiere integrar dentro del proyecto. Viendo los que son estos croquis, pues vemos que en la planta está perfectamente señalado dónde están los árboles, el volumen que ocupan, y en los dibujos que hace buscando cuál va a ser la solución de las fachadas, está representado un árbol, pero un árbol que es siempre el mismo árbol, tiene la misma estructura, hay una misma rama baja que es la que acoge la entrada, y él lo repite precisamente porque se basa de alguna manera también en esta imagen del árbol para decidir cosas de lo que forma parte del proyecto, de lo que es esa fachada, cómo queda la entrada protegida y demás. Sin embargo, los comentaristas de las obras, hay una serie de críticos y demás, no aceptan estas afirmaciones y buscan siempre influencias más cultas, porque les parece que esto de tratar con el resto de la naturaleza así les parece como poco serio, poco canónico. O sea, parece que si la arquitectura no se refiere como antecedentes o como cosas que influyen y tal a elementos de propia arquitectura, de la propia historia de la arquitectura, no vale, no es válido, no es serio. Y entonces decían los críticos, no hay que desdeñar la influencia del diminuto castillo de Iserlund del siglo XVIII en Dinamarca, muy admirado por Asplund. También las formas piramidales se inspiran probablemente en el interés que Asplund mostraba en aquel tiempo por las formas clásicas de la arquitectura del siglo XVIII, tales como las de la obra de Boulez y Ledoux. Parece que hay una especie de resistencia cultural a admitir la influencia directa de la imagen del bosque en el exterior de la capilla. Hay una resistencia que yo llamo onomatopéyica, formal, que acoja como bueno para la arquitectura, que la arquitectura es un elemento artificial, que se pueda basar o que pueda salir o que pueda arrancar en imágenes que no dependan o que no sean derivadas de la propia arquitectura. Un alumno de Asplund y socio, mientras estaba haciendo precisamente el cementerio, Karl Alexander Atkin, escribió, al igual que muchos otros buenos arquitectos de su tiempo, decidió esconder su actitud genuinamente artística. Como profesor, asumió esta postura por fidelidad a su época. De las 8 preguntas de que se compone un examen de Asplund que guardé, 7 corresponden a temas puramente prácticos o técnicos. Tan solo una de las preguntas se refería a cuestiones puramente artísticas o psicológicas, y era la siguiente. En un par de lecciones he desarrollado mis puntos de vista acerca de los problemas de integración de la arquitectura en el paisaje. Critique mis apreciaciones y desarrolle sus ideas al respecto. Por otra parte, al comentar trabajos de otros arquitectos, adoptaba un papel crítico. Dejaba siempre claro que lo que le interesaba era la esencia de la arquitectura, es decir, la relación entre el espacio y el hombre, entre los objetos y el hombre y entre la naturaleza y el hombre. Aquí vemos 2 imágenes, la del Watch que citaba antes y la de la capilla, y vemos, de alguna manera se ve claramente que esa intención se ha mantenido, y la única duda que también que sobrevuela por aquí es por qué de repente son tan claras las columnas del pórtico, cuando en sus dibujos y en los escritos está hablando de esa otra relación. Las del interior, que eran de madera, las mandó teñir para que bajaran el tono con té. Y hablaba de que se inspiró en los siguientes versos que muchos de estos arquitectos, de compañeros suyos también, y que citan y aparecen a veces cambiadas partes de esas frases porque se han ido como variando a lo largo del tiempo, porque no se han mantenido exactamente, pero se queda el espíritu. Decía, entre los árboles de noche, la noche tiene una luz sagrada. Los bosques son sotos de templos, altos, apacibles, sin murmullos,
anochecer como una maravilla. Grandes, frondosos y oscuros árboles musgosos, seres encantados sin voz. Para nosotros dos se silencia el viento del día. La aventura del bosque sueña en mi pecho. Árboles imperturbables, permitirnos velar en la intimidad. Estimada tierra de los hijos atados a ella, anclaje poderoso e inamovible. Ahí donde nacieron su tumba será. La tierra llama no obstante otra vez de vuelta también a los que anduvieron por la tierra libre. En la noche un mundo imaginario se enciende para nosotros dos con igual color rosado. Tiende desde la tiniebla sus ramas como manos encima donde su hermano está. Vamos a por otro. Tesenov. Tesenov es un arquitecto que dice de sí mismo: reconocí siempre muy claramente que la profesión de arquitecto es una profesión ligada a la gran ciudad y requiere un carácter específicamente ligado a ella, algo que yo, siendo optimista, solo puedo intuir. Cuando Tesenov hace una serie de proyectos de vivienda, lo que vemos en sus dibujos para la presentación de estas viviendas es la importancia de la vegetación de alrededor. Y también vemos, como pasaba un poco antes con Asplund, que los dibujos de los árboles son específicos, o sea, no son los mismos árboles, ni tienen la misma altura, tienen una ordenación, son unos árboles que están estudiados también para poner en función también de la altura de las viviendas a las que están sirviendo, de la zona urbana pequeñita a la que están ordenando de alguna manera. Y son, como digo, especies específicas, soluciones específicas. Cuando hay el concurso para el complejo balneario de Rügen, en 1936, pues coincide con una serie de situaciones muy raras y muy complejas, porque en el 1932 los nazis llegan al poder y en el 34 Hitler es nombrado canciller. Entonces, todas las discusiones teóricas y prácticas que había sobre la arquitectura y el clima arquitectónico empiezan a enrarecerse, empieza a haber problemas, ya lo sabéis, entre gente que está enseñando arquitectura en ese momento en Alemania, entre qué formas deben de tener de alguna manera esos edificios que deben de ser muy representativos del Reich. En fin, es un momento complejo. Y Tesenov en ese momento es un profesor ya mayor, que además no ha trabajado en grandes escalas fundamentalmente, pero le invitan al concurso. Le invitan al concurso, un concurso restringido entre 11 arquitectos, y se supone que es por indicación de Albert Speer, que había sido alumno suyo. Es decir, los alumnos muchas veces sirven para que los profesores nos hagamos más famosos, y eso se lo agradecemos, ¿no? Así como su trabajo como profesor y participante en la Bergbund le hace que tenga que opinar, que tenga que hablar, que tenga que dar razones, pues en la siguiente polémica sobre cómo son las mejores soluciones para que aparezca el fascismo, pues él escoge, como dice Franz Rosenberg, el héroe trágico, escoge el papel de héroe trágico. El héroe trágico solo tiene un lenguaje al que se adapta perfectamente: callarse. Callando, el héroe rompe las relaciones que lo unen con Dios y con el mundo. Y eso hace de alguna manera también, de algún modo formal, el Tesenov. Si vemos los dibujos, hay dos dibujos fundamentales que son los que dan a la parte donde está toda la parte de residencia y demás. Pues vemos que los dibujos tienen tanta importancia o más, toda la representación de dónde está ese pinar en el que se va a establecer ese sitio de vacaciones, de alguna manera, ese balneario, y entonces cómo eso va marcando que siempre el edificio se va a quedar por debajo de ese nivel de los árboles, se queda troceada todo lo que es la coronación del edificio y demás, ¿no? Y entonces, y lo que vemos es que lo podemos ver específicamente, son pinos de una cierta altura, que crecerán luego en el futuro y demás, pero que son así. Y cuando hace la sala de baile, en que hace el dibujo de cómo quiere que se vea la sala de baile, pero ya mirando desde el mar, digamos, desde el otro lado de toda esta actuación, pues ahí vemos también cuáles van a ser, de algún modo, las intuiciones y lo que va a plantear. Aparecen los mismos árboles, vemos en el dibujo de los árboles
cómo la brisa que venga del mar le inclina la parte de arriba de los árboles, podemos saber de dónde viene el viento que es dominante, está perfectamente estructurado. Vemos la altura referida de lo que va a ser la sala respecto de lo que son las alturas de los árboles y sobre todo vemos una cosa muy importante y que va a formar una parte muy importante del proyecto, que es que todo va llegando, todas las columnas y todos los troncos arrancan del mismo modo del suelo. Es decir, y con eso lo que hace es un intento de integración de que esa sala de baile, en donde va a haber un suelo que se extiende también por los alrededores, pues prácticamente llega a ser a engrandecerse casi infinitamente. En cuanto a lo que eran las cosas que planteaba el Reich, hay un dibujo de Tesenov del interior, que de alguna manera es la negación, es ese callarse y hacer lo que uno quiere, ¿no? En que Tesenov no ha seguido esas tendencias, por ejemplo. No hay pilares dóricos acanalados, no hay gradas, sino un plano uniforme, que aparece como un enlosado de piezas desiguales y que se podría extender a todo el conjunto. No hay estatuas alegóricas ni águilas. Y a su vez Tesenov, con lo poco que habla, pero que habla muy cáusticamente, ha expresado la desconfianza ante esa imaginería que está planteando toda la arquitectura nazi. Y lo llama exhibicionismo cultural. Y dice, es necesario tender a una uniformidad sin demasiadas excepciones. Primero ponemos sobre la cornisa del tejado una Venus del tamaño natural. Después llega la administración de correos e instala a su lado sus tinklados telegráficos. Y aquí, como referencia a lo que es la construcción nazi, lo único que aparece es una cruz gamada brumosa, así brumosa totalmente, que aparece flotando, no se sabe en qué plano exactamente del fondo de las columnas, de las altísimas columnas, ¿no? Porque si veis la escala con el hombrecito que he dibujado a la derecha, ya veis que esto tiene unas dimensiones colosales. Si analizamos la planta, si analizamos la planta de la sala, pues vemos que está construida, que hay una serie de columnas, una serie de peristilos, en que las columnas van estando todas en sus tres lados a la misma distancia. Y esa distancia va variando en cada una de las filas de columnas, va variando. Y va siendo más pequeña según se va acercando al borde. Esto tiene que ver con la construcción de la cubierta, que de alguna manera también es una cubierta escalonada, que luego tiene un borde muy fino, pero lo que hace es una cosa, consigue con esto una cosa muy interesante. Aparte de que funcione mejor, pues porque si la orquesta está en esta parte, pues entonces en la sala de baile hay menos columnas en la parte que está más cerca de la orquesta, pero lo que hace con esta organización es que las columnas no están alineadas. No están alineadas. Entonces, desde el interior, lo que se va creando, por una parte, al estar cada vez más juntas, es un efecto de perspectiva y cada vez parece que la sala es más grande y luego esto produce una cosa muy importante, que es una especie de desorden visual que lo que hace es, en ese mismo momento, integrar también todos los troncos de los árboles que hay fuera, que entran dentro de ese desorden a formar parte de la misma sala. Las columnas arrancan, como había comentado antes, todas las columnas arrancan y los árboles arrancan del suelo, no hay una basa, el capitel es mínimo, un aro mínimo para debajo de la cubierta y entonces esto produce una integración visual. O sea, lo que estamos viendo aquí es una integración visual, un meter dentro de lo que es el proyecto arquitectónico todos estos árboles que hay alrededor. Vamos ahora con otro modo de relacionarse con estos árboles. Tuve la suerte yo de estar trabajando en el estudio de Oiza en los años en que se estaba desarrollando este proyecto. No estuve en todo el desarrollo, porque era un desarrollo muy personal con los dueños que querían la casa. Era muy divertido oír las discusiones sobre el color de las cortinas. Aquello era fantástico. Y luego, cuando empecé a plantearme el tema de las arquitecturas con árboles, fui a ver otra vez a Oiza, en 1998, y le planteé qué pasaba con el tema de las casas con árboles. Inmediatamente saltó, como era él, y me dijo, esta no es una casa con árboles, estos son unos árboles con casa.
No se puede hablar de un árbol como de algo, de una cosa, que no es un tiesto con el que se llega y se coloca en un sitio. ¿Sabes lo que es un árbol? Es un ser vivo que necesita espacio, vive en un margen de grados de temperatura establecido y crea en su entorno un microclima, así como necesita un espacio y un microclima donde vivir, de donde tomar agua y donde extender sus raíces. Y ahí se está manejando lo más importante de este proyecto. Es un pabellón de invitados en un jardín, hay una casa que está más alta en la parte de arriba de lo que es esta parcela, y lo que hace es aprovechar las condiciones naturales del terreno. Ahora a esto casi lo llamaríamos arquitectura bioclimática, yo creo que OIZA en eso es un antecesor importante, y aprovecha las condiciones del lugar, las vistas, las pendientes hacia el mar, el régimen de brisas, y sobre todo las condiciones, ese microclima que crea el pinar y la vegetación que forma en este proyecto parte de la arquitectura. Y además pues está, por supuesto, el no perder de vista que esta construcción no tape las vistas al edificio que está más arriba. OIZA estuvo haciendo dibujos de, si voy a construir en medio de los árboles, pues hizo una serie de apuntes sobre cómo estaban estos árboles en la parcela, ¿no? Los fue dibujando. Plantearos también que tampoco es tan fácil estudiar las copas de los árboles desde el suelo o desde... No es nada sencillo, y llegó a descubrir cuáles eran las distancias entre unos árboles y otros. Incluso aquí a la derecha podéis ver que localizó una serie de árboles que habían desaparecido, pero sabía dónde estaban los tocones a base de estudiar cuáles eran esas distancias entre unos árboles y otros por la sombra, por el tamaño y demás. También hizo, claro, sobre todo si vas a trabajar dejando que los árboles crezcan por dentro de la casa, pues hizo también una serie de dibujos sobre cómo actuaba el viento, qué formas iban tomando, porque además estaba en una costa y por lo tanto la influencia del viento es importante, y los tipos de árboles y tal, y todo esto lo fue dibujando. Lo mismo que unos apuntes que a mí me parecen preciosos de la construcción iba bajando y acababa en una plataforma a nivel del agua, y entonces el dibujo de cuánto sobresalen las piedras, dónde están colocadas y tal, donde poco fondo, dice, poco fondo, ahí hay cantos, poco fondo, tal, va apuntando todas estas cosas para luego ver cómo puede ir llegando con la construcción y con una plataforma de madera hasta el nivel del agua. La casa, al final, el pabellón, es como una plataforma de mármol que se va escalonando hacia el agua, y donde desde los planos de arriba, que es de donde están colocadas las habitaciones y los baños y demás, se dominan las habitaciones que están más abajo, pero desde las habitaciones de más abajo, que no están cerradas, es toda una plataforma muy abierta, no se ven los elementos que hay en la parte de arriba, pues por pequeñas barandillas y demás que impiden la visión sobre las camas, sobre los baños y demás. Y se va extendiendo con toda una serie de elementos, ¿no? Todo está diseñado y es interesantísimo respecto de lo que es aquello, ¿no? Por ejemplo, pues estos bordes un poco a lo japonés de la cubierta también están haciendo de recogedor que impida que toda la parte de abajo se llene de pinocha y se llene de todo lo que los pinos van soltando a lo largo del tiempo. Y diseñan también unos elementos que lo que hacen es cortar o abrir las brisas para ventilar las zonas que son más exteriores, que no están cerradas del todo. Y aquí, pues claro, en la planta pues van apareciendo donde hay árboles. Ahí hay un árbol, por aquí hay otros árboles por aquí. Van señalando porque tienen que aparecer después. Aquí hay otro, porque van, de algún modo, estableciendo cuál va a ser ese orden y la complicación de hacer esta cubierta, ¿no? Lo que pasa con esto es que los árboles siguen estando donde estaban y, por lo tanto, lo que hacen es todo un régimen de sombra que hace que en el clima de la isla pues sea mucho más agradable, ¿no? Crecen de distintas maneras, claro, no es lo mismo cómo tiene que crecer o cómo crece hacia la cubierta o cómo sigue hacia la cubierta un árbol cuando lo que tienes arriba, cuando lo que tienes es que está dando a ese espacio abierto. En el fondo se ven los elementos que hacen que cierre o que baje, o sea, que de alguna manera frene un poco lo que es el régimen de brisas.
que cuando esos árboles están atravesando zonas donde lo que hay son una casa cerrada, acristalada, con todos los elementos de cristal del entorno, ¿no? Y entonces ahí pues el proyecto es más difícil, con rodamientos a bolas que tienen que moverse, porque el árbol tiene que crecer, porque el árbol tiene que, a lo mejor se mueve un poco cuando hay viento y demás, son detalles complejos. Trabajar con los árboles es muy complicado. Yo me acuerdo haber estado hablando con Alejandro de la Sota y contarme de una casa maravillosa que tenía en la urbanización Santo Domingo, que tenía en un dormitorio una ventanita de 30 por 30 centímetros que había calculado para justo desde dentro ver el arranque de las ramas de un árbol. Y yo me acuerdo que me decía, sí, pero no cuentas con el tiempo. O sea, el problema de trabajar con los árboles y con la vegetación es que cambian el tiempo. Y resulta que al final ese mirador pequeñito que yo había hecho como un cuadro, como si fuera japonés, como los que dibujaba su hijo, decía, ahora mismo ya no es esa horquilla, ya no es ese nacimiento de las ramas de los árboles, sino que es un tronco grueso que casi tapa por completo ese hueco de 30 por 30. Ya no podemos ver ni eso, o sea, se han cargado la casa. O sea que, bueno, los árboles van creando esa relación a lo largo de todo lo que es el proyecto, siguen creciendo, avanzan hacia el mar, casi al estilo japonés se sujetan las ramas que se van creciendo hacia la zona de agua, que se va escalonando, va llegando a lo que es el agua y al final la imagen sigue siendo, desde el agua, sigue siendo el pinar. Me dijo Iza, me interesa más el jardín y la casa que los órdenes griegos, que son solo un adorno, una adición. El jardín como umbral, el umbral como límite entre lo privado y lo público es lo que es conjuntamente público y privado. Y afirmó que le habían influido unos versos que recordaba más en el espíritu que la letra o el autor, que decía: no admiro más al pájaro porque se eleva y vuela majestuoso, como al árbol que muere donde nace. No se acordaba del autor, yo creo que esto es un mixto entre un haiku japonés y el verso que yo he leído antes que citaba Asplund. Otro proyecto. Este es de Thomas Herzog, es un concurso para una exposición floral. Y entonces, bueno, pues Herzog es un arquitecto que ha estado siempre implicado en la aventura de una investigación sobre arquitectura bioclimática, ecoarquitectura y demás, desde los años 80. Y en la muestra de jardinería de Berlín, del 83, pues lo que hace es hacer un proyecto, en lo que hace es lanzar un grito sobre las consecuencias de unos elementos naturales explotados y mal administrados. Y entonces lo que hace es un proyecto que es un bosque geométrico con pilares en los que hace es dejar el resto del árbol sin tratar por encima. Es decir, esos pinos que se elevan, que son madera muerta, se irán secando, se irán astillando y se irán cayendo con el tiempo, haciendo como una especie de acusación de cómo se está utilizando elementos para pequeñeces a veces que no tienen sentido. Y con este proyecto pues gana el primer premio del concurso que han puesto para la muestra. Son unos pabellones, va dibujando la planta con las esquinas vacías, con esos elementos que van marcando ese contorno donde luego meter todo lo que tiene una feria de jardinería. Los dibujos que él hace son dibujos casi barrocos, o sea, el tratamiento del dibujo a lápiz de color y demás es como buscadamente antiguo, o sea, no antiguo, sino clásico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y en la representación de las plantas y de las secciones y tal, incide todavía más en esos árboles arrastrados, rotos y muertos, ¿no? Y entonces esta advertencia, como él ha hablado sobre árboles gigantes moribundos, pues no les termina de gustar a los responsables, que lo que quieren es una exposición amable, no una exposición que sea una denuncia, y el encargo lo cancelan. Entonces dice Herzog, de esta manera
Se evitó el riesgo que podría haberse advertido en la simbología de la representación de la naturaleza enferma y muerta y en el señalamiento de la responsabilidad de cada uno y de la sociedad. Vamos a ver otro. Es el Museum Park de la gente de OMA de 1989. Es un tratamiento en un elemento urbano que lo que tiene es una serie de actuaciones, como una cadena de actuaciones para irlas recorriendo, que en una parte de la ciudad, donde quedan en un estado bastante pocho, pues toda una serie de árboles y demás, pero que en ese momento es como un resto de la ciudad, un desecho de la ciudad. Entonces ellos lo que hacen es repartirlo en varias partes, hacen un museo, luego hacen una zona que veremos que es un arboreto de manzanos, una zona de exposición y luego aprovecha la zona donde hay más árboles para hacer también otra actuación bastante land art. El museo ya muestra en la propuesta ese intento de abrirse hacia lo que queda de árboles y de alguna manera dejar que lo que son las imágenes de los árboles penetren dentro de lo que es el edificio que están proponiendo. El siguiente elemento es un arboreto de manzanos que lo que hace es, de alguna manera los ordena, igual que están ordenados un poco en diagonal los pilares de la estación de Atocha, de Moneo, y les pinta y plantea que se pinte de blanco todos los troncos, ¿no? Y para darle también palabra al arquitecto, pues busco en el diccionario suyo, en SMLXL, que aparece la siguiente definición: troncos de árboles. Ya que somos como troncos de árboles en la nieve, en apariencia yacen inestables y un pequeño empujón bastaría para lanzarlos rodando. No puede hacerse, ya que están firmemente sujetos al suelo. Pero mire, incluso esto es solo apariencia. Está jugando un poco con las cosas que hacía Ibarrola, está jugando con una serie de cosas que se hacían también en Viena, de jugar con elementos naturales, con órdenes artificiales y al revés, elementos artificiales con órdenes naturales, y en muchas de estas cosas se aproxima a lo que es el andar, ¿no? Esta es los dibujos de la plataforma donde se pueden hacer luego las exposiciones, y el final, que también tiene una imagen muy landar, en que está jugando también con esos contenidos. Hay un canal ondulado, lleno de grandes glándulos rodados blancos y azulados, que son vidriados, que es seco, pero que hace que desagua en una pieza de agua que es existente, con una isla que se cubre de vegetación y que va cambiando a lo largo del año y se pondrá roja en otoño. Tiene un anfiteatro, también un anfiteatro pero sobre la hierba, de pradera, que también es una variable ladera también, que va a variar con el soleamiento, y una alfombra vegetal que va a cambiar continuamente de color, y la actuación, que también es muy land art, son elementos artificiales que están tratados como refuerzo de los paisajes naturales y elementos naturales usados como arquitectura en el nuevo paisaje. Él llama pseudonatural, que dice que es el único posible en los resquicios de la ciudad actual. Para trabajar en este proyecto, lo que hacen es utilizar fotografías y sobre esas fotografías inciden con color. Inciden con color porque lo que hacen es aprovechar los troncos de los árboles grandes que había ahí para meter luego una serie de enredaderas o de plantas que van a dar en horizontal distintos colores, cambiando a lo largo del año para que ese paseo se enriquezca. Y se usan esos árboles, lo que hacen son soportes arquitectónicos de estas actuaciones. Como dice, se reinyecta color, se reescriben los elementos poéticos, comentan. Y según las definiciones de Koolhaas, para ver cómo entienden ellos estos árboles con los que están actuando, diseñando ese orden, esa arquitectura de ese paseo, pues plantea: árboles. Estos árboles son magníficos, pero incluso más magnífico es el sublime y móvil espacio entre ellos, como si con su crecimiento aumentara también. Y también determina casa árbol. A lo largo de los años, un camino serpenteante se ha abierto a través de la jungla densa bajo el árbol y lleva las 20 amplias escaleras que se levantan empinadamente hasta el porche envolvente. Parecía que el árbol era la casa,
de permanencia primaria. El resto era simple paisaje, ornamento artificial. Vamos a ver ahora otro modo de trabajar con las dos cosas conjuntamente, de Roberto Pircio Biroli, en Udine, que hace un pabellón en medio de una actuación urbana, salvando un poco y reorganizando una actuación sobre un río. Entonces, aquí lo que tiene es el jugar con elementos verticales, que son elementos arquitectónicos, pero también elementos naturales, y elementos horizontales, como es el suelo, como es la cubierta, y quiere hacer una macla con ellos. Este proyecto es para mí el patito feo de lo que estoy presentando, porque a mí me parece que se equivoca en muchas cosas, pero quería contarlo porque de ver cómo a veces el intento de adecuaciones históricas pues se pierde, ¿no? Bueno, pues esto es un borde de un río que recorre toda esta zona y con una autovía que va por el centro, ¿no? Entonces quieren arreglar las orillas de este río, y es un parque de 2.000 hectáreas, y los autores se proponen un homenaje al plan por los alrededores de Potsdam, proyectado por Peter Joseph Lanné en 1816 y 1860. Entonces, se nombran a sí mismos antiguos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, hacen un plano que lo que hacen es cogerse lo que es el plano, el parcelario, y sobre ese plano empiezan a dibujarse los antiguos caminos, las antiguas carreteras, y lo que hacen es aumentar mucho la vegetación en los bordes de lo que es la autopista. Cuando vemos el dibujo cerca, este es el pabellón y esto es lo que dibuja de la parcela que hay alrededor del pabellón, pues vemos que ese intento de hacer un dibujo a la antigua pues le lleva a que no se entienda nada, ¿no? Porque evidentemente al querer dibujar cada uno de los árboles, pues lo que pasa es que desaparece el verdadero tamaño de los árboles, la alineación y demás cosas, y desde luego si esto quiere ser como una especie de previsión de cómo va a acabar siendo esto, pues es nefasto, ¿no? Resulta este modo de dibujar resulta como más dirigido a mostrar que la actuación es como histórica y demás, que a mostrar el posible resultado, de tal manera que el dibujo, digamos, por llamarlo de alguna manera, más técnico de presentación, pues es mucho más realista que ese intento de dibujo a la antigua, ¿no? Aquí vemos de verdad cuál es la dimensión de los árboles, la proporción con lo que están tratando y de alguna manera cómo están interesados dentro de lo que es la edificación. Y entonces, este hombre pues otra vez quiere hacer una llamada a su clasicismo, a su seguridad, y cita a Tesenov. Y entonces, el planteamiento que hace es un poco parecido al que veíamos de Tesenov, ¿no? Entonces, plantea toda una serie de columnatas. Esas columnatas las va dividiendo en trozos que no coinciden exactamente, como pasaba con lo de Tesenov. De todas maneras, es muy distinto de Tesenov. El techo, la plataforma de cubierta es mucho más baja, no tiene en cuenta la dimensión como tenía él, y tiene un patio en el centro, en fin. Pero lo que pasa es que entonces que esa relación que él juega a una serie de cosas, pues se hace mucho más confusa, ¿no? Ahí juega con cosas, por ejemplo, hay columnas que las hace nacer de la tierra y otras las hace nacer dentro de lo que es el pavimento, hay árboles que nacen en medio del pavimento del patio, es decir, está también jugando con esas cosas, la introducción de esos dos elementos verticales, como es la torre donde vive el guarda y que de alguna manera tiene las herramientas y cosas, también luego tiene como una torre de luz que es la que corresponde con el patio, pero las geometrías, lo que hace es buscar geometrías artificiales en las geometrías naturales y en lo construido. Lo que pasa es que pues no se ha dado cuenta que esto no es un sitio donde los árboles hayan crecido de un modo natural, y lo que hay son alineaciones de árboles.
Entonces, toda esa opción que ha buscado de Tesenov y no sé qué, se pierde en un marasmo, puesto que aquí sí, los árboles de fuera sí son alineaciones perfectas, y entonces justamente esa operación que ha hecho, pues lo que lleva es a que no se entienda esa relación que quiere. Dejo al pobre hombre aquí y voy a por otra. Bueno, la Fundación Cartier de Jean Nouvel. Y dice Nouvel, porque yo prefiero que hablen siempre los propios arquitectos, que no yo puedo ser tendenciosa. Y decía Nouvel: lo inmaterial cogido en una retícula es el tema de la Fundación de Cartier, que se construye en el Boulevard Respel. El lugar está marcado por su pasado reciente con el centro americano y por su pasado más distante, ya que el poeta francés Chateaubriand vivió allí en el siglo XIX y plantó allí un cedro. Hoy ese árbol es el monumento histórico real. Es por esto que la arquitectura intenta enfatizarlo, encuadrarlo. Las grandes pantallas de vidrio reflejan la alineación de los bloques de apartamentos del Boulevard Respel y dan una vista del parque entero. Fue un proyecto delicado y debido a las asociaciones locales tuvieron que ser conservados todos los árboles. El permiso de construcción fue denegado inicialmente y me dijeron que la arquitectura contemporánea nunca sería aceptada. Y se consiguió porque nosotros sostuvimos reuniones y nos las arreglamos para hacer valer nuestras ideas acerca de la transparencia y los efectos de la materia y su disolución. Nouvel siempre parte de ideas que comparte con su equipo, y entonces la idea sobre la Fundación Cartier era un recuerdo de unos joyeros que había, que lo que tenían eran unas paredes de espejo que se abrían y que reflejaban, ¿no? Y luego salían unos cajoncillos dentro de este elemento. Y trabajan siempre sobre esa idea, ¿no? sobre ese joyero. Y en ese joyero, con los espejitos que se abrían y demás, pues resulta que, claro, había multitud de reflejos. Y en este caso, pues al hacer las fotografías se ve como en cuanto uno entra dentro de un poco del edificio, hay muchos más árboles todavía que los que se querían conservar. Hay centenares de árboles reflejados en todas direcciones, en todos los planos y en todas las visiones, ¿no? El propio edificio, a partir de la planta intermedia, que es donde tiene la entrada de vegetación, es un espejo también hacia arriba y hacia abajo, y lo que se ve en los dibujos es cómo está perfectamente también integrado y representado, cómo la distancia a la que se sitúan los elementos y a las que se sitúan los elementos de vidrio que van compartimentando el espacio y consiguiendo todos esos reflejos, están marcados por las dimensiones de los árboles de alrededor que se tienen que mantener, ¿no? Se dibujan también con toda atención lo que son los árboles del bulevar y el cedro famoso y todos los otros árboles que hay en la parte de atrás del proyecto. Y afirma Nouvel: los 3 niveles sucesivos de vidrio que constituyen el edificio producen un sentimiento de ambigüedad entre lo real y lo virtual. Usted nunca sabe si es un reflejo. Estos son el tipo de juegos que interesan al arquitecto o al diseñador. Efectivamente, aquí está el árbol que quieren de alguna manera enfatizar. Aquí están los planos de vidrio que van a servir para el reflejo de los elementos, porque hay otros muchos árboles que están marcados y que aparecen también en el proyecto, porque claro, son importantísimos para dar esta dimensión, para crear la anchura incluso de lo que es la entrada y de una serie de elementos que se van adecuando a dar esa imagen, ¿no? Esta es una fotografía malintencionada porque justamente está hecha con un sol rasante que evita, ¿no?, los reflejos, pero bueno, sirve muy bien para entender cómo es la estructura, que lo que está haciendo es enfatizar esta posición de este cedro. No le pueden decir bajo ningún concepto a Nouvel que no ha tenido en cuenta el enfatizar ese elemento vegetal y meterlo dentro de lo que es el proyecto. Aparece la primera muralla, digamos, para crear reflejos, la fachada del propio edificio, que además va creando también reflejos dentro de lo que son los elementos donde también hay vegetación, que se mantiene cerca de las escaleras y demás, y donde va creando ese mundo de reflejos variable, ¿no? Y sea cual sea la circunstancia, parece que como no tiene reflejos, porque de alguna manera la vegetación no es reflectante, pues entonces resulta que cuando hagas las fotografías correspondientes de lo que es esa fachada, el que queda siempre remarcado
y marcado dentro de la fachada y marcando su sitio, su posición, es el árbol de Chateaubriand. Otra actuación, Villa Malraux, de François Rocher y otros amigos también de nombres complejos, en la Isla Reunión en 1998. Entonces, en la Isla Reunión, que es una isla preciosa, tiene una carretera que sube hasta un pico a 2.200 metros de altura, y esa carretera, pues lo que pasa es que está haciendo que toda la isla, a los lados de esa carretera, se vaya más o menos construyendo y demás, y entonces provoca una destrucción relativa de lo que es ese entorno. La vegetación es distinta, o sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, con una vegetación europea, puesto que estamos en un sitio tropical y entonces solo hay 2 grados de diferencia a lo largo de todo el año, y entonces lo que pasa es que la vegetación siempre es de hoja perenne. Y lo que es evidente e interesante en este clima además es que cualquier persona que se acerque a un árbol pues siempre está a la sombra, ¿no? Lo que ha ido apareciendo en Isla Reunión son actuaciones arquitectónicas en las que se ha, de alguna manera, quitado la vegetación más alta y se han urbanizado algunas zonas y demás. Y entonces Roche propone la actuación a los 1.200 metros de altura, va a hacer un conjunto de residencias y estudios para artistas. Y el edificio es como... porque él propone es como un prisma de cristal en donde están lo que es la sala de exposiciones y las cosas que son más comunes. Pasaría de algún modo lo mismo que pasaba con el edificio de Oiza, es decir, lo atraviesan, los troncos lo atraviesan, pero aquí lo que pasa es que plantea siempre una caja de vidrio que no interrumpe para nada lo que es la percepción de esos espacios y de esos bosques importantes. Trabaja, es una cosa que parte de cerca de la carretera y luego tiene un barranco. Entonces, aquí lo que pasa es que, así como en el caso de Oiza, lo que se planteaba es una casa a la sombra de los árboles, aquí lo que está planteando es una casa a la altura de las copas de los árboles y transparente, que es un sistema completamente distinto, también relacionado con que el clima es diferente, ¿no? Entonces, plantea también que los apoyos de esas cajas de cristal no sean columnas rectas, porque busca el apoyo sobre una serie de elementos que de alguna manera están un poco torcidos, para también que esos apoyos se confundan con la vegetación, también con la vegetación existente, y trabaja sobre esa idea de meterse dentro de la vegetación y de tocar lo mínimo posible el suelo para mantener las condiciones de ese espacio, de esos espacios, de esos bosques que son tan interesantes. Y dice Roche: pero el poder de la arquitectura sobre el lugar señala sus límites y fines. Las numerosas ortodoxias estéticas, nacidas en la antecámara de la razón y el detritus de las ideologías, ahora no son solo inmanejables, sino criminales en su discrepancia con la sociedad. Si la arquitectura no quisiera o no pudiera sustituir a la cultura de la ruptura por una cultura del lugar, más atenta a lo que estaba destrozando, es porque está contaminada o por un error genético. La arquitectura territorializada no significa envolverla en los harapos de una nueva moda o estilo, en orden a conseguir lazos sociales, culturales o estéticos. Significa insertarla en lo que podría haber estado a punto de destruir y extraer la esencia de la edificación del paisaje, componer con él una sustancia física, corpórea, con climas materiales y percepciones y afectos. Vamos con el último ejemplo. De Renzo Piano, el Centro Cultural Canac en Noumea, en 1991. Es un concurso y la crítica se vuelca a pegar bocaos a las conclusiones del concurso. Evidentemente, lo que propone Renzo Piano no se puede encuadrar en ninguna tipología de las conocidas previamente. Entonces, digamos que la prensa profesional dice que preferiría los proyectos que habían presentado Ciriani o Galfetti, sin apreciar que lo que habían planteado ellos era como unas cajas, eso sí, algunas verdes, pero que prácticamente arrasaban la península sobre la que
había que construir este edificio. Y además, una cosa curiosa es que sobre todo la iban a hacer de hormigón armado, que por lo visto es un material especialmente delicioso para un tipo de termitas que hay justamente en esas islas, ¿no? Entonces, dice Piano, el Centro Cultural de Jean-Marie Thibaut será construido por encargo del gobierno francés sobre un promontorio cubierto de palmeras y pinos, situado entre el mar abierto y una laguna tranquila cerca de Nouméa, capital de Nueva Caledonia. Está destinado tanto a conmemorar la cultura tradicional del pueblo kanak como para ser el centro de la misma evolución cultural de dicho pueblo. Para integrar el centro cultural elegante pero inextricable en la topografía y la vegetación, sugiriendo a la vez alguna conexión con la cultura tradicional, la composición evoca las analogías vegetales y los ecos primitivos junto con los poblados locales. En la foto esta muestra dos cosas importantes, que es cómo está integrada los elementos que conforman el edificio y cómo hay un viento importante. Se puede ver cómo están moviéndose las palmeras de alrededor y yo creo que la traducción no es exacta y yo creo que estos son araucarias, pero bueno, no son pinos. Pero diré pinos porque Renzo dice pinos, pero bueno. El proyecto está hecho en una península al lado de un lago y lo que se plantea, estos son las propuestas de lo que se presenta al concurso y ya se puede ver perfectamente cómo está dibujado con el mismo cuidado las araucarias que lo que es la solución que propone. Exactamente, porque lo que está planteando es que de alguna manera se igualen en lo más posible, aunque las araucarias seguirán creciendo y su museo no, pero que de alguna manera se integre y forme parte de este conjunto, que es un conjunto importante de vegetación en lo alto de ese montículo. Y cuando habla de toda la actuación en planta, pues habla de valvas, habla de conjuntos vegetales, habla de elementos racimos, habla de un montón de cosas, siempre utilizando todo el tiempo un lenguaje que tiene que ver con lo vegetal. Por otra parte, es un proyecto que juega mucho con el viento. El Piano es una persona que durante mucho tiempo ha hecho vela y le gusta mucho el entendimiento de cómo funciona el viento, y aquí es muy importante. Y de alguna manera sus croquis y sus dibujos están, por un lado, manejando lo que son velas, lo que es qué va a pasar con ese viento que necesita, por otra parte, para refrigerar y mantener en condiciones de confort lo que es el edificio. Y todo el tiempo, hasta en los croquis más sencillos, aparece tanto la actuación como un esquema, tan esquemática la actuación como el esquema de cómo son esos árboles y cómo están funcionando. Lo mismo en las secciones, en los alzados. La composición de los alzados y de lo que está proponiendo trata tanto la vegetación como la interacción, porque además los árboles aparecen metidos dentro de lo que son las salas, no metidos dentro, sino acompañando lo que son las salas, y tiene que hacer un levantamiento exacto de cómo son estos árboles y por dónde están, y todo el rato habla de las posibilidades que les dan estas formas. Por otra parte, maneja una serie de cuestiones, maneja una iluminación natural pero reflejada para el interior, maneja un sistema de ventilación de la cubierta, maneja de alguna manera el tener unos apoyos disminuidos sobre lo que es no hace un sótano, no hace nada de eso, sobre lo que es el terreno. Maneja cómo va a entrar el sol en algunos sitios, en otros no, maneja los elementos reflejados, en fin. Esto es un tratamiento primital digital que le hicieron los de Cité Image, que es horroroso, pero que corresponde a lo que se hacía en ese momento. Ha habido un momento en que he pensado, quito esta diapositiva porque es un espanto, pero me parece que también es interesante saber cómo ese tratamiento digital ha ido cambiando, y esto era lo mejor que se podía hacer en
en aquellos años, que ya nos hemos acostumbrado a otras cosas completamente diferentes, ¿no? Es horroroso porque además da visiones que nunca va a tener nadie a menos de que uno sea el hombre pájaro, o sea que... Pero a todo esto, pues lo mismo, o sea, la crítica se vuelca sobre el tema y empiezan a insistir en que, claro, que esto, que no puede ser, eso que tallos que conecta racimos frutiformes, vainas, analogías vegetales. Y luego ya para que no le digan llamar, dice formas que recuerdan muy vagamente a las chozas. Eso era el vocabulario inicial. Y en los dibujos que él plantea, pues está cómo era la organización del vegetal del proyecto, el bosque primario, en fin, está todo el rato hablando de vegetación y de cómo incardinarse con ella, pero los críticos siguen hasta que ya él, en las explicaciones posteriores, empieza a plantear cómo es una villa, Caná, con unas construcciones y demás, pero arrastrado porque si no se le come vivo. Trabaja con mucho, ya digo, con el viento dominante y entonces el proyecto se busca una salvación dentro de lo que es la crítica por su funcionamiento de alguna manera técnico, ¿no? Entonces estos elementos que van conformando lo que va a ser la climatización de lo que son las salas, pues tiene un sistema de ventilación natural que va cambiando con vientos muy ligeros, a vientos moderados, a vientos fuertes y a ciclones. O sea, esa piel se va cerrando o abriendo en función de lo que necesita o si necesita ventilación o lo que sea para aprovechar cuando las brisas vienen del otro lado y no de la zona del lago, ¿no? Esto lo prueba, lo va matizando, estudiando y al final... pues lo que pasa es que sigue reconociéndose por lo menos lo que es lo que era el elemento general con toda la vegetación que hay, que se ha mantenido, con estos elementos que aparecen también entre las araucarias y demás. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con una apreciación, una admiración hacia lo que era la cultura kanak. Los antropólogos que estudiaron la cultura esta en los años 70 observaron que para ellos el árbol no es análogo al hombre o el hombre al árbol. No es el melanesio quien ha descubierto el árbol, sino el árbol el que se le ha revelado. Y tiene una relación muy particular con la vegetación, porque es una vegetación también muy particular y ellos hacen muchas cosas con la vegetación y tienen una relación que es distinta quizá que la nuestra. Y leo una poesía popular de allí, de Nueva Caledonia, que dice: permanezco yo árbol, madera que se encierra en paquetes de lluvias, madera que se masca y come fresca y cruda, permanezco madera que verdea en primavera, madera que se mastica y da vigor, madera en virtud del árbol de alta copa, la madera que crece y acoge a las nubes, atrae y retiene la niebla, condensa en gotas la lluvia, recibe el sol, hace estallar el rayo, la madera del árbol que brota allá sobre las altas cumbres. Bueno, pues yo creo que esto da una visión así sobre modos de entender las relaciones árboles-arquitectura y su integración en estos nuevos proyectos que son conceptualmente muy distintos. Hay una analogía formal, unas formas similares en Asplund, otra analogía formal pero en el orden espacial y en la dimensión en Tesenov, un aprovechamiento funcional, una interacción de los sistemas y de esos microclimas, de Sáenz de Oiza, una identidad, la realidad como metáfora, que es lo que hace Herzog. Hay operaciones arquitectónicas con elementos naturales que hacen los de Oma. Hay maclas, elementos naturales y artificiales en estructuras paralelas que intenta Pircio Biroli. Hay elementos naturales englobados en retículas espaciales, como Nouvel. Hay un entendimiento del lugar como determinante sensorial, que es lo que hace Roche. O hay una analogía ecológica, una adecuación de las formas, como hace Piano. Y todas estas cosas pues, son solo un avance de lo que actualmente podemos proponer si ampliamos nuestros conocimientos de arquitectura y naturaleza y los límites arquitectónicos.